Morón se convierte desde 1880 más o menos hasta el 1930 en una zona de veraneo muy importante. Es lo que nosotros llamamos la época de las quintas, donde las familias ricas de Buenos Aires, al igual que en otros lugares de lo que hoy es el conurbano, construyeron mansiones y casas muy importantes donde venían a pasar el verano. La ciudad de Morón, o nuestro club mejor dicho, está inmerso en una realidad que es la ciudad de Morón. Nosotros le decimos que es el corazón del oeste y que late más fuerte que cualquier otra localidad. Somos muy localistas. La vida de Morón tiene que ver con un arraigo muy fuerte en cuanto a la identidad del barrio. Es un lugar donde da gusto vivir. Yo me siento feliz. En la provincia de Buenos Aires conviven más de 15 millones de personas. Con sus 307.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Al recorrer sus 135 municipios, podemos descubrir paisajes asombrosos, caminos y espacios únicos, ciudades maravillosas, museos, plazas, lagunas, y además visitar lugares históricos que fueron testigos de hechos trascendentes en la vida de nuestro país. En esta serie de programas nos proponemos recorrer la provincia de Buenos Aires para mostrar la historia y el presente de este magnífico territorio, con el único propósito de ayudar a valorar cada día más nuestro lugar de pertenencia. Morón no tiene una fecha de fundación. Estos campos fueron poblados lentamente a partir de la llegada de los primeros españoles a la tierra en 1580 y bueno, fueron repartidas las tierras de los alrededores. Hay algo que marca un poco la identidad de este lugar, que es la cañada, el arroyo, que ahora se conoce como Arroyo de Morón, pero que en un momento, como las primeras tierras fueron repartidas a Juan Ruiz de Ocaña, este lugar, esta zona, se conoció como la Cañada de Juan Ruiz. Cerca de esa cañada, en un morón, que así se llaman las alturas, se ubicaron las primeras casas, que fueron muy pocas, en una altura cerca del arroyo. Se habla de un primer morón de las 12 casas. Eso fue en la zona donde está ahora la Plaza de Morón. Ya desde la época colonial, el centro de reunión de la población, el lugar de identidad de la gente, era lo que es el ámbito de la plaza y junto a la parroquia, que primero fue una parroquia más primitiva y después se empezó a construir la que actualmente está. En 1859 se produce un hecho que cambia la vida de los habitantes de Morón. Llega el ferrocarril. Y acá, bueno, es una gran fiesta y es un gran cambio para la población. Los vecinos al principio, bueno, desconfiaban de esa máquina rarísima que iba a llegar por el camino de fierro, pero finalmente fue un progreso enorme para esta población y como para todas a las que llegó el ferrocarril. Y en torno a cada una de las estaciones fueron surgiendo negocios, plazas, espacios públicos, lugares de recreación, la gente se juntaba también. Toda la línea de este ferrocarril que va al oeste fue creando pueblos, como en todos lados, ¿no? Con quintas, como Aedo, por ejemplo, Ituzaingó también. Y como se fue haciendo a lo largo de toda la línea del ferrocarril.
La población comienza a crecer con la llegada del ferrocarril y esto coincide con la llegada de los inmigrantes a Morón. Toda la segunda mitad del siglo XIX van llegando extranjeros a Morón que llegan a ser el 34% de la población, que son básicamente italianos, españoles, franceses, y que se van integrando muy naturalmente a la población criolla. Instalan sus comercios, vienen con sus oficios, se empiezan a organizar, como se organizaron también en el resto del país. Constituyeron lugares de integración para ellos, de solidaridad, y también tendieron lazos con el resto de la población. En esa época es que Morón se convierte, desde 1880 más o menos hasta 1930, en una zona de veraneo muy importante. Es lo que nosotros llamamos la época de las quintas, donde las familias ricas de Buenos Aires, al igual que en otros lugares de lo que hoy es el conurbano, construyeron mansiones y casas muy importantes donde venían a pasar el verano. Bueno, se convirtió en una zona muy linda y muy apetecida por los que buscaban aire puro, porque además Morón tenía fama de eso. Lo llamaban Córdoba Chica también. En 1930 se inicia en Argentina un periodo marcado por la irrupción del autoritarismo. Un golpe de Estado derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Es el retorno a las viejas prácticas del fraude electoral, a la corrupción y los negociados. Comienza la década infame. Es la época del gobernador Fresco, que era un vecino de Morón, vivía acá en Aedo. En su casa se gestó lo que fue el golpe de Estado del 30, del 6 de septiembre de 1930, lo que marcó el comienzo de lo que se llamó la década infame. Y pasó algo que fue muy malo para Morón y para sus vecinos, que le cambiaron el nombre a Morón por el de 6 de septiembre, lo que generó una reacción muy grande de la gente, pero duró muchos años, de cualquier manera, el nombre, hasta que recién, durante el peronismo, fue restituido el nombre de Morón. Durante el peronismo hubo un progreso muy importante, sobre todo en lo económico. Bueno, ya a partir del 30 venía industrializándose la región, pero bueno, durante el peronismo se instalan acá muchísimas fábricas. A partir de la industrialización empiezan a llegar trabajadores desde otros lugares, gente en busca de trabajo y de un lugar donde vivir. Se instalan en los barrios que se empiezan a lotear los terrenos, las antiguas quintas se lotean. Durante el peronismo hay planes de vivienda además muy importantes y entonces se empieza a construir la vivienda. Y esos son los barrios, bueno, que están en los alrededores del Morón Sur, Villa Tesey, El Palomar, bueno, distintas localidades de nuestro partido. Y bueno, Morón ahí empieza, durante el peronismo empieza a crecer gracias a toda esta política de industrialización del país y bueno, a todas las mejoras que impulsa el peronismo en la sociedad. En la década del 60 el espacio se completa, digamos, prácticamente todo poblado. Ya nos encontramos con el Morón moderno, con las fábricas en pleno desarrollo. Recién después, en los 70, empieza esa decadencia económica, el cierre de fábricas, Martínez de Hoz, la dictadura, bueno, que es otro periodo. Morón es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Su cabecera es la ciudad de Morón. Cuenta con otras localidades como Castelar, El Palomar, Aedo y Villa Sarmiento.
Limita con los partidos de Hurlingham, Ituzaingó, 3 de febrero, Merlo y La Matanza. Durante la dictadura militar, Morón sufrió las mismas consecuencias que la mayoría del país. Los vecinos también fueron desaparecidos, torturados, allanados, detenidos, es decir, igual que en el resto de la Argentina. Acá fue bastante violento, hubo varios lugares de detención, uno de ellos, el más emblemático, es la Mansión Seré. La Mansión Seré tiene que ver con el apellido de la familia Seré. Juan Seré era una persona muy adinerada que adquirió muchos terrenos aquí en la zona oeste. La Mansión Seré, la casa, digamos, se manda a hacer por los hijos de Juan Seré, los herederos de Juan Seré. La familia Seré no tuvo nada que ver con la última dictadura cívico-militar, sino que se desprende de estos terrenos ya muy anteriormente. Quien adquiere este predio, con la casona incluida, por supuesto, era el Instituto de Previsión Social de lo que hoy sería el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento la Municipalidad de Buenos Aires. La 7ª Brigada Aérea es quien pide en calidad de préstamo, en comodato, se firma un comodato de este predio, especialmente de la casona. Y de hecho se usa como casino oficial durante un tiempo y demás. Cuando empieza la dictadura cívico-militar y empieza justamente la aplicación sistemática del terrorismo de Estado en todo el territorio nacional, esta casona, esta estructura, se utiliza como centro de tortura. Centenares de personas pasaron por aquí, fueron torturadas, fueron vejadas, fueron humilladas y muchas están desaparecidas. Fue un lugar terrible que estuvo abandonado durante mucho tiempo y que los vecinos sabían que ahí sucedían cosas, sentían gritos, se sabía que era un lugar de muerte, ¿no? Un lugar de terror. Fue uno de los centros que menos duró en la dictadura, ¿sí? Los más conocidos, pero ¿por qué? Porque justamente en coincidencia con el 2º aniversario del golpe cívico-militar, el 24 de marzo de 1978, se fugan 4 jóvenes, logran escaparse 4 chicos que estaban secuestrados en este lugar y a partir de allí los militares, la Fuerza Aérea, decide hacer un traslado masivo de secuestrados, digamos, algunos los pone a disposición del Poder Ejecutivo Nacional como presos políticos, a otros los liberan y tenemos 8 personas que están desaparecidas. En Morón hubo más de 300 desaparecidos y hay varias madres de Plaza de Mayo, también emblemáticas, que son de Morón. Una de ellas es Nora Cortiñas, por ejemplo. Para borrar huellas después de esto, después de la fuga de estos 4 chicos, la Fuerza Aérea dinamita e incendia esta mansión. Queda la estructura en pie, sin los techos, sin las paredes internas, digamos, en ruinas. Esto permaneció abandonado durante toda la dictadura y ya entrada la democracia, asume el presidente Alfonsín en ese momento y aquí en el municipio de Morón, el intendente García Silva, se decide el emplazamiento de lo que es el predio polideportivo Gorki Grano. Cuando deciden que empieza a funcionar, deciden el funcionamiento del polideportivo, tienen la mala decisión de tirar abajo lo que quedaba en pie, las ruinas de la Mansión Seré, mandan a demoler esa estructura y la entierran literalmente, ponen 2 arcos de fútbol. Durante muchísimos años los chicos del barrio jugaron a la pelota arriba de los cimientos de lo que fue un centro clandestino de detención. Y allí nunca se puso una placa, nunca recordatorio, nadie habló del asunto. Hasta que llegó el que fue intendente durante 10 años del distrito de Morón, que fue Martín Sabatella. Iniciativa del gobierno municipal de Morón, conjuntamente con las organizaciones de derechos humanos, deciden fundar en este lugar una dirección de derechos humanos del municipio de Morón, en este edificio que ya existía, en homenaje a los desaparecidos y desaparecidas de Mansión Seré y a todos los desaparecidos, todas víctimas del terrorismo de Estado. Empiezan arqueólogos y antropólogos de la Universidad de Buenos Aires a hacer un trabajo de investigación y de recuperación de los restos materiales de lo que queda de la casa, que son los cimientos, ¿no es cierto? Lo importante es que ese lugar, que fue un lugar de terror,
Ahora es un lugar de la vida. Ahí funciona la Casa de la Memoria y de la Vida y la Dirección de Derechos Humanos. Yo estoy muy orgulloso en principio de trabajar en el primer lugar recuperado en Latinoamérica de estas características, donde un Estado municipal junto con organizaciones tienen esta iniciativa. Y estoy orgulloso porque justamente siempre he asumido una responsabilidad de militancia y de reclamo de memoria y de verdad justicia, porque yo tengo a mi padre y a mi hermana desaparecidos en la última dictadura. Mi hermana tenía 16 años, era estudiante secundaria, pertenecía a la Unión de Estudiantes Secundarios, era la Juventud Peronista. Mi padre tenía 38 años, era empresario, directivo de una empresa, era integrante de la organización Montoneros y militaba, por supuesto, en la zona oeste. Estar trabajando en el espacio Mansión Serena, en la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Morón, a mí me da mucho orgullo porque me identifica, me representa, reivindica la historia de mi familia, de mi padre, de mi hermana desaparecidos y de mi madre ya fallecida. Así que en ese sentido, en lo personal, yo estoy muy orgulloso. Es difícil a veces trabajar aquí, pero lo hago con mucho compromiso, es una responsabilidad, es un trabajo, pero también es parte de mi militancia. El espacio Mansión Serena es un centro de interpretación, de resignificación de la historia reciente. Pasan centenares de alumnos, estudiantes secundarios, todos los años a conocer lo que sucedió en ese lugar, ver los cimientos de lo que fue la casona, pero también gracias a paneles con textos e imágenes se llevan justamente gran información y gran contenido en relación a lo que pasó en la última dictadura. En el próximo bloque, seguimos visitando Morón, descubriendo más historias en nuestro maravilloso recorrido por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Continuamos en este viaje apasionante por el territorio bonaerense, conociendo un poco más sobre Morón. Un partido fundado el 5 de octubre de 1785, que posee 55 kilómetros cuadrados, donde viven 321.109 habitantes. Mi nombre es Diego Espina, soy el presidente del Club Deportivo Morón, una institución formada en el año 1947 y en este momento estamos en nuestro estadio de fútbol, el nuevo Francisco Urbano. Bueno, nuestro club es un club que básicamente nació como un club de fútbol y es su principal atractivo y el mayor logro lo tuvo en el año 1969, que Deportivo Morón pudo jugar en Primera A. Como todos los clubes de fútbol y particularmente del conurbano bonaerense, han sufrido la debacle de la mano de las distintas crisis que ha atravesado el país y ha sufrido las consecuencias de todo el conurbano. El Club Deportivo Morón tenía su antiguo estadio en el centro de la ciudad de Morón, en Morón y La Roche, una esquina muy emblemática. Y hace ya unos cuantos años, quien era intendente de Morón, Martín Sabatella, dispuso el crecimiento de la ciudad a partir de un plan de desarrollo estratégico que contemplaba distintos puntos. Uno de los puntos era el traslado del estadio del centro de la ciudad a otro lugar que nos permitiera dos cosas. Por un lado, expandir el área central Morón y el centro comercial,
y por otro lado que el club pueda desarrollarse bastante mejor que como lo veníamos haciendo en el viejo estadio. De hecho teníamos 3 tribunas, no tenían los codos, es decir, no tenía cerramiento y había una imposibilidad cierta de crecer en lo edilicio. En este lugar, a partir de inversores privados, hemos podido construir este bellísimo estadio, que es uno de los más lindos del país. Un lugar también emblemático porque aquí es donde funcionó la vieja Textil Castelar, una de las fábricas textiles más grandes de la Argentina y que ha vivido su apogeo y su decadencia de la mano de la propia historia económica del país. Y a cambio de eso nosotros dejamos las tierras que usábamos en el centro de Morón, donde se va a desarrollar un polo de viviendas, de comercio y de atracciones. El Estadio Nuevo Francisco Urbano, donde estamos nosotros, tiene una capacidad total para unas 34.000 personas y en el club en general, en lo que tiene que ver con mantenimiento y administración, no somos más de 25 personas trabajando y abocados a la tarea administrativa, de limpieza y demás del lugar. Y ya estamos con la segunda etapa de obras que incluye las piscinas climatizadas, un restaurante, la sede social, locales comerciales y vamos a generar también un nuevo microestadio, ya tenemos uno, pero ahora va a haber un microestadio con capacidad para 3.500 personas. El fútbol se ha complejizado muchísimo en los últimos años. Lo que nos pasa en el caso nuestro, en el Club Deportivo Morón, como a otros grandes de la categoría, es que no se condice su historia y su convocatoria y su pasión con la divisional en la que estamos militando. Un club que convoca a casi 15.000 personas por partido es un club que convoca más que muchos equipos de fútbol de la primera. Con lo cual no cualquier jugador puede vestir nuestra camiseta, no cualquier técnico puede asumir esa responsabilidad. Esta relación que no van de la mano entre la pasión y la razón, es más difícil conseguir los jugadores adecuados, así que se hace muy difícil. El hincha de Morón, como casi todo el hincha de fútbol en Argentina, es sumamente apasionado. Yo creo que no debe haber en el mundo un país con la pasión por el fútbol que tenemos los argentinos. El hincha de Morón además tiene la particularidad de ser un hincha sufrido por toda la cantidad de años que no podemos lograr los éxitos deportivos que añoramos. Es una hinchada muy convocante, es mucha la gente que viene a ver a Deportivo Morón y que sufre por Morón. Tiene una particularidad en el fútbol de ascenso, difícilmente un hincha de Morón sea hincha de otro club. El hincha de Morón, el más renombrado hincha de Morón, por lo general es hincha de Morón y punto. Esto me parece que diferencia al simpatizante de Morón de otros clubes y es apasionado y sufrido. Este club Deportivo Morón para mí significa mucho, como presidente y como persona, porque tiene que ver con mi historia cultural, con mis primeros años de vida, con cosas muy difíciles de poder explicar, por qué nos lleva a uno a ser hincha del club de tu barrio y lo que tiene que ver con tu familia, con tu historia de vida. Así que para mí significa mucho, mucho. La vida de Morón tiene que ver con un arraigo muy fuerte en cuanto a la identidad del barrio. ¿Sí? Uno se vincula mucho con lo que va sucediendo en su cuadra, con lo que pasa con sus vecinos. Y es muy lindo ir por la calle y saludarnos y sentir que formamos parte de una comunidad. Para mí realmente la ciudad de Morón, el partido de Morón con las ciudades que los componen, es un lugar hermosísimo, hermosísimo para vivir. Es un lugar donde da gusto vivir. Yo me siento feliz. Hay una referencia muy fuerte en cuanto a lo barrial, en cuanto a los espacios públicos, a las plazas, la gente los ocupa, va, pasa una tarde, toma mate. Y Morón es un lugar para mí bellísimo porque es el lugar donde me enamoré una y mil veces, por suerte, donde nacieron mis hijos, donde espero conocer a mis nietos, donde tuve los mejores recuerdos de mi infancia y de mi vida, y donde bueno, yo espero en mi vida pública poder devolverle a Morón un pedacito de toda la felicidad que Morón me dio.